a trabajar o a continuar trabajando en este testimonio que hemos denominado un viaje de ida. Sería el episodio, el capítulo, la parte, como lo quieran llamar, número 7. Y sería la segunda parte de la estación, la disciplina de Dios. Estamos transitando esta estación. Hemos estado trabajando algunas cosas de parte del Señor y qué bueno que podamos profundizar. También entendiendo que todo lo que Dios o a lo que Dios nos da acceso no es para que lo entendamos ya, no es para que salgamos corriendo a hacerlo, pero sí es para que podamos por lo menos darnos la oportunidad de creerlo. La única manera que tenemos de vivir la vida del Señor es creyendo a que su palabra es verdad. Si creemos, todo irá produciéndose. Y una de las maneras de creer es lo que no entiendo, lo pregunto. A veces tomamos la palabra como que es algo que me lo tiene que revelar el Espíritu. Sí, está bien, pero qué bueno que podamos tener personas de confianza, hermanos mayores en la fe, que nos puedan acompañar en el proceso, porque es bueno que nos puedan alumbrar un poquito más, ¿sí? Quizás yo vi las cosas desde una perspectiva y eran desde otra. Y qué bueno que tengamos gente al alcance de la mano que nos pueda, o al alcance de un WhatsApp, aunque sea, que nos pueda acompañar en el proceso de crecimiento. Por eso nunca el Evangelio se trató de algo individual. Si bien la salvación, todo lo que propone el Señor es enfocado a cada persona, pero la del desarrollo de la palabra, el crecimiento, la madurez es corporativo, es como cuerpo, es como iglesia. Y todo lo que no vamos entendiendo de eso, qué bueno que se lo vamos a preguntar a alguien, porque si no nos vamos a quedar con con algo parcial. Y la mente humana es especialista en en atrapar pensamientos y transformarlos en lo que yo quiero, ¿sí? Todo lo que es espiritual, la mente humana tiene la capacidad dada por este sistema y toda su naturaleza corrupta de tomar lo espiritual, tomarlo de Dios y transformarlo en lo que yo quiero, en lo que la persona quiere, en lo que a la persona se le ocurre. Cuando eso se corta, cuando la persona es humilde y pregunta, cuando la persona es humilde y participa a alguien de lo que quizás esté entendiendo. Entonces, qué bueno que podamos entender que la madurez, el crecimiento, el desarrollo en Cristo, el conocimiento de Cristo en nosotros y la vida del Señor en nosotros se va desarrollando como cuerpo, ¿sí? Para que eso se pueda desarrollar, decirle a alguno que tenga cerca, te necesito para desarrollar la vida del Señor. Bien. Hace unos días comenzábamos a hablar o a descubrir el capítulo Disciplina del Señor. No es algo que no hayamos hablado en alguna que otra oportunidad, porque la disciplina del Señor compone a todo el carácter de Cristo. Pero profundizamos un poco. Y los invito a quienes no pudieron participar o que consulten o que puedan acceder al material, ¿sí? Saben que por $3.000 lo tienen gratis. Digo que lo tienen gratis en sus YouTube o en cualquiera de las plataformas que hayan sido subidos. Ya lo suben a tantos lugares las cosas que no sé ni dónde están, pero están, ¿sí? Están. Usted va a preguntarle a alguno que sepa y él te va a saber decir. Y una de las cosas que decíamos es que la disciplina es muy importante para obtener cosas en la vida. Absolutamente nada se obtiene sin disciplina. Y si bien la disciplina, si bien sabemos que nada se obtiene sin disciplina, yo necesito y necesitamos, y por sobre todas las cosas, lo que necesite yo o lo que necesite vos, está lo que necesita el Señor, que nosotros podamos lograr separar lo que es la disciplina humana de la disciplina del Señor. Porque la disciplina humana ha logrado gobernar este sistema, ha logrado gobernar este mundo. Este mundo ha sabido gobernar, los gobernantes de las naciones han sabido disciplinarse diabólicamente, pero han sabido disciplinarse
para gobernar a todas las culturas, o sea, armar una cultura para gobernar a todas las culturas, para que toda persona que está bajo el gobierno de este sistema esté esa persona bajo el gobierno de la cultura que el sistema le quiere imponer. No hay libertad verdadera en hacer lo que quiero, porque nunca hago lo que quiero, siempre hago lo que alguien me dice, aunque yo no lo sepa, porque la voluntad siempre está inclinada a Dios o a lo que este sistema decida. Así que, si bien nada se obtiene sin disciplina, necesitamos entender que nada eterno se va a poder sostener con disciplina humana. Entonces, desde este lugar, nunca vas a oír decir, hermano, se tiene que disciplinar. Yo no creo en la disciplina humana para que las personas puedan lograr santificarse. Yo no creo en la disciplina humana para que las personas dejen el pecado. En una época en la iglesia, y creo que en algunos lugares se sigue haciendo, en las instituciones, se disciplina o se disciplinaba a las personas que erraban, ¿sí? Y los tenían ahí. Entonces vos decías, ¿por qué este hermano o esta persona, ni hermano se le podía decir, ¿por qué esta persona está ahí, al fondo, sentada, como David en este momento, está siendo disciplinado? Y vos preguntabas, ¿por qué está ahí? Porque está bajo disciplina. ¿Por qué esta persona no puede ejercer el rol que estaba ejerciendo? Porque está bajo disciplina. Y en el 90% de las cosas eran disciplinas morales. Y está mal la disciplina moral y depende. Porque depende de la moral de cada uno. Depende de mi moral, yo tendré una disciplina más amplia. Y depende de la moral de otro, la disciplina será más corta. ¿Sí? La rienda puede ser más larga, puede ser más corta, conforme a la disciplina moral que yo tenga en mi mente. Para mí lo que está mal, capaz que para vos no. Por eso nosotros necesitamos entender que la iglesia no se sostiene bajo la disciplina humana. Y esto necesitamos trasladarlo a la familia. La familia no se puede sostener con disciplina humana. Los padres no podemos disciplinar a nuestros hijos como se nos ocurra, porque hay una disciplina que es la disciplina del Señor. Yo no puedo enojarme con mi hija porque tiró un vaso de agua. Bueno, ya casi ni los tira, ahora tiene 16, no hace esas cosas. Pero supongamos que tire un vaso de agua. Yo tengo que evaluar si me estoy enojando porque no tengo ganas de secar o porque le quiero enseñar algo. Entonces, lo mismo ocurre en las instituciones educativas. Uno no puede basar la disciplina en lo que uno quiere, por lo menos aquellos que creemos en el nombre del Señor. La disciplina del Señor no es la disciplina del hombre, no es la disciplina humana. El Señor use su disciplina para disciplinar es diferente. Y un poco necesitamos entender que nada eterno, o sea, la iglesia, se puede sostener con disciplina humana. Nada de lo que Dios nos da acceso se puede sostener con disciplina humana durante mucho tiempo. Habrá un espacio de tiempo que la disciplina humana sostenga las cosas, pero en el largo tiempo, en el corto y mediano plazo, nada eterno, nada que Dios entrega se puede sostener con disciplina humana. Todo es con disciplina divina. ¿Por qué? Porque la disciplina humana está basada en el poder de las fuerzas humanas. Y algunas duran más, otras duran menos. Pero toda fuerza humana, toda capacidad humana para querer sostener algo, tarde o temprano, más temprano que tarde, más tarde que temprano, se cansa, se cae. Y empiezan los problemas en una persona, en una familia, en un matrimonio, en una congregación, en los diferentes estratos. Las cosas empiezan a caerse, empiezan a erosionarse, empiezan a corromperse, empiezan a romperse. Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos asumidas como disciplina de Dios son disciplinas humanas. Entonces, todo lo que esté basado en fuerzas y voluntad humana, en algún momento se cae, en algún momento se termina. Y si alguna vez intentaste sostener algo con tu propia disciplina, te vas a dar cuenta, o con tu propia voluntad, te vas a dar cuenta que en un momento te cansaste. Y cuando viene el cansancio, viene lo que sigue. La depresión. La persona se empieza a corromper más todavía, se rompe por dentro. Hay mucha persona rota
por dentro, intentando sostener llamados, intentando sostener empresas, intentando sostener comercios, intentando sostener educación universitaria, intentando sostener matrimonios, intentando sostener familias con disciplina humana, con voluntad humana. La voluntad humana, la disciplina humana, llega un momento que se termina. La disciplina de Dios, en cambio, está basada en Dios. La disciplina de Dios está basada en el poder de sus fuerzas. Mejor dicho, saquen las heces, en el poder de su fuerza. La disciplina de Dios no está basada en el poder de la fuerza humana. El hombre tiende a que Dios lo envíe a hacer algo y tomar eso que Dios lo envió a hacer y administrarlo con su propia fuerza, a su propia manera y a su propio entendimiento. Pero Dios dice, todo lo que te dé a administrar es para que lo administres conforme al poder de mi fuerza, no al poder de tu fuerza, porque tu fuerza se va a acabar. Mi fuerza tiene que absorber tu fuerza. Dice el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo viene dando una serie de recomendaciones. Habló previamente sobre la posición del hombre, sobre cómo el hombre tiene que caminar la tierra. Bueno, lean la carta a los Efesios. Y prácticamente terminando la carta, él dice, por lo demás. O sea, cuando dice por lo demás, ahora vamos a hablar de lo importante. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice de sus, dice de su fuerza, porque Dios tiene una sola fuerza. Su fuerza es Cristo mismo. Nosotros hemos sido instruidos, muchos que pisamos determinados tiempos congregaciones, que después de esto viene, ahora hermano, póngase la armadura de Dios. Previamente Pablo en el capítulo 4 de Efesios había dicho de qué constaba la armadura de Dios. Despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Esa es la armadura de Dios. O sea, vístanse de Dios. Permitan que Cristo los revista. De eso se trata. Y la única manera de sostenernos, está diciendo, a partir de ahí empieza a describir cómo se desarrolla el poder de su fuerza. No vamos a leer ahora la armadura del cristiano, que eso es lo que nos han dicho. Es la armadura de Dios, no es la armadura nuestra, es la armadura de Él. Una vez que entendemos, nos metemos ahí. Y lo que es la armadura es el desarrollo de Dios en el cual explica cómo se manifiesta el poder de su fuerza. Léanlo después, ahora no tengo tiempo. Pero habla de la fe, del escudo de la fe, del cinturón de la verdad. Habla del yelmo de la salvación. Es cómo se desarrolla el poder de su fuerza. Por eso dice, fortalezcanse en el Señor, o sea, métanse adentro del Señor y Él, que es todopoderoso, manifestará en ustedes el poder de su fuerza. Y ahí empezamos a entender para qué está el poder de su fuerza. ¿Para qué Dios nos da el poder de su fuerza? Porque luego de hablar de la armadura del cristiano, dice que nos mantengamos firmes contra las acechanzas del maligno. Después de que pase todo esto, estad pues firmes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Y habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, sino contra principados, potestades, ahí está. Muy bien, multimedia. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los arquitectos que construyen la vida que vas a tener vos, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Está construido arquitectónicamente. Por eso un término que usa el escritor es arque, ¿sí? Viene del arquitecto, arse en una estructura de gobierno. ¿Para qué te sirve y me sirve el poder de Dios? El poder de su fuerza. Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos permite creer en Él para derribar estructuras de disciplina humana con su disciplina, utilizando su poder.
La iglesia está puesta en la tierra para derribar estructuras de disciplina humana que están disciplinando a los pueblos, que están poniendo a los pueblos bajo gobierno, que están poniendo a nuestros hijos. Ya está diseñado cómo va a ser el futuro de tu hijo, de tu hija, y de los nietos, y de los bisnietos, y de los tataranietos. Estas estructuras están armadas. La iglesia está puesta en la tierra para derribar esas estructuras. Creíste porque a Dios se le ocurrió darte su poder y seas un instrumento para que las estructuras de este siglo que quieren disciplinar a los pueblos sean bajo el gobierno, estén bajo el gobierno y sean desarticuladas por el gobierno de la disciplina de Dios. Estamos para decirle a este sistema cómo tiene que vivir y no para que el sistema le diga a nuestros hijos dónde tienen que morir. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y yo les pido, por favor, amados, a todos aquellos que están al alcance de esta palabra, cuando lean las Escrituras, léanlas con un hilo conductor, que es Cristo. Cuando las Escrituras las leemos por versículos, todo va a ser de acuerdo a una estructura religiosa muy linda, pero cuando es con un hilo conductor que es Cristo, todo tiene que ver con todo. El milagro, ¿saben cuál es el milagro de las Escrituras? Que diferentes autores, en diferentes épocas del año, en diferentes siglos, en diferentes tiempos, dicen lo mismo. Hablan de lo mismo y apuntan a lo mismo. ¿Saben a qué apuntan? Al gobierno de Dios, a reconciliar todas las cosas en Cristo, el reino del Hijo. Segunda de Corintios, capítulo 10, entre el 4 y el 6. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo. Digan conmigo, sistema. Las armas con las que luchamos no son del sistema, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Vieron que no es la locura de un predicador lo que acabo de decir? Está escrito. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, o sea, ponemos bajo el gobierno todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿A partir de cuándo? También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, o sea, disciplinar cualquier acto de desobediencia una vez, y esto lo dice Pablo, pero vamos, digan conmigo, lo dice Dios. Y miren lo que dice Dios. Vamos a castigar cualquier acto de indisciplina, de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Y qué es contar con la completa obediencia de Dios? Con la completa disciplina que Dios quiere imponer. Es, Señor, lo que decís, lo creo. Arranca por ahí y luego continúa con una gestión en base a lo que creo. El poder de Dios disciplina, pone bajo la disciplina de Dios todo lo disciplinado por este sistema. Por eso donde hay un hijo tiene que aparecer el poder de Dios, tiene que aparecer la disciplina de Dios. Un hijo que habla, todo se disciplina bajo lo que el hijo quiere hacer, porque es el Hijo de Dios, el que se manifiesta cuando un hijo habla lo que Dios quiere hablar. Puede haber bullicio, yo opino. Habla el Señor y todo calla. Pero no bajo el capricho de alguien, no bajo lo que quiero que hagan los demás, sino bajo la disciplina de Dios. El capítulo 16 de Juan dice en el verso 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. ¿Lo dijo en la cruz? No. ¿Lo dijo desde el cielo cuando resucitó? No. Lo dijo cuando todavía no había ni empezado el camino hacia la cruz. Porque cuando el Hijo pisó la tierra, la victoria del Padre ya estaba consumada antes de que se efectivice. Cuando Dios habla, amado, Dios está hablando. Si crees, la victoria sobre lo que sea, ya está consumada.
Necesitamos conectar esta expresión del Señor en la tierra con la armadura. Porque acá no está presentando con la armadura, con las armas de nuestra milicia no son carnales, con el poder de Dios manifiesto. Porque, amado, acá no está dando un mensaje de esperanza. Bueno, tranquilos, yo vencí al mundo. Nosotros creemos que Jesús lo está diciendo, estas cosas las dije para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Y lo vemos con el pelo largo, la barba, ahí como te lo presenta Hollywood. Confía, yo lo vencí. No, amado, esto es una declaración de guerra. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, en mí van a tener paz, porque yo lo vencí. Y como yo lo vencí, ustedes van a vencer, porque son más que vencedores, por medio de aquel que los amó. No es un mensajito de esperanza, es una declaración de guerra contra el sistema mundo. Contra todo lo que este mundo quiere hacer para gobernar a las personas. Ese mundo del que habla el Señor no es un mundo redondito con planetitas adentro, aunque lo incluye. Ese mundo del que habla el Señor, y necesito no el 100% de tu atención, el 300% de tu atención, porque ese mundo es el que está influenciando sobre tu vida, sobre la mía y sobre nuestros hijos, y como dije antes, sobre los hijos de nuestros hijos. Por eso no estamos perdiendo el tiempo y jugando al evangélico acá adentro. Estamos entendiendo de qué estamos compuestos, qué somos, de qué estamos compuestos y hacia dónde vamos, amados. Y cuál es la misión por la cual estamos en la tierra. No es para darnos todo la mano y decir, somos uno en Jesús. No, amados. Estamos para que verdaderamente, independientemente de la congregación, que nosotros podamos entender que este mundo del que habla acá es el mundo que está compuesto por el sistema político, por el sistema económico y por el sistema religioso que rige las naciones de la tierra. El sistema político, el sistema religioso y el sistema económico forman culturas para que los pueblos vivan subyugados bajo esas culturas. No me vengan con capitalismo, con comunismo, con marxismo. No, amado, izquierda, derecha, zurdo, derecho. Amado, úsenla para jugar al fútbol, la izquierda o la derecha. Yo les garantizo que todo eso es parte de un sistema corrupto que lo que quiere hacer es subyugar a los pueblos. Ponerlos bajo la cobertura de ese sistema para hacerlos creer que tienen determinada libertad y cuando a ese sistema se le ocurra exprimirlo como limones y tirarlos a la basura. Y vos y yo sabemos cómo termina alguien que se pone bajo el servicio de este sistema. Porque así hemos estado muchos de nosotros en algún momento. Y así hemos terminado. Cuando Jesús en la tierra habla del mundo, habla del sistema, está hablando indirectamente, para que no lo escuche bien Roma, pero para que escuchen los poderes que gobernaban Roma, él está diciendo, yo vencí al sistema político, yo vencí al sistema económico y vencí al sistema religioso de este siglo y de los siglos venideros. ¿Y saben a quién le dio la victoria? No a cualquiera, se la dio a la iglesia, para que la iglesia la desarrolle en la tierra. Por eso es una declaración de guerra contra ese sistema. Por eso el sistema creyó que matándolo se lo sacaba de encima. Y él resucitó y se puso por encima. Miren lo que pasó, amado. Él usó el sistema para morir. Él usó el sistema para morir y resucitar. Y cuando resucitó, se puso por encima del sistema para gobernarlo. Y el sistema creyó que se lo había sacado de encima, pero él gobernó por sobre el sistema. Y ahí nos sentó a nosotros juntamente con él. Estos sistemas forman culturas para disciplinar a los pueblos, para tenerlos cortitos, para decirles cómo vivir. ¿No te das cuenta que hoy día lo que el sistema quiere, vos y yo hablamos? Lo que quiere. Lo que al sistema se le ocurra, vos y yo terminamos hablándolo y esas son las conversaciones que nos llenan todos los días. Por eso una batalla que tenemos ahí con Néstor, que la estamos librando, es contra el desenfoque, amados. El desenfoque es que el sistema te dice cómo tenés que vivir.
cómo tenés que caminar, cómo tenés que vestirte, cómo tenés que manejarte, cómo tenés que criar a tus hijos, cómo tenés que educarlos. Y el sistema conecta con la concupiscencia, con las pasiones internas que nosotros tenemos. Entonces te gobierna conforme a tus pasiones. Porque te detecta, te conoce, me conoce. Y sabe dónde tocar para que vos te desenfoques y yo. El poder de Dios que habla acá, el Señor, la fuerza, el poder de su fuerza, pone el mundo, el sistema, bajo el gobierno de la victoria de Cristo. Eso hace el poder de Dios. Por eso, no sé para dónde ir. Orá para que el gobierno de la victoria de Cristo sea el que te gobierne. Y eso te va a disciplinar conforme al poder de su fuerza. No vas a vivir para tu fuerza, según tu fuerza, haciendo lo que tu fuerza te manda, sino que vas a vivir bajo el poder de su fuerza. Y su fuerza venció sobre todo. Miren lo que pasa cuando nos ponemos bajo el poder de su fuerza. Somos un instrumento que va declarando por cada lugar donde se manifiesta, por donde camina, por donde vive. Somos un instrumento que va declarando esto. Por lo cual, vos vas diciendo esto, cuando te pones bajo el poder de su fuerza, el sistema de vos y de mí lee esto. Por lo cual, pisaste un lugar, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. El sistema va escuchando. Apareció la palabra que a mí me pone bajo gobierno. Apareció Cristo, porque este creyó. Y como creyó, yo tengo que leer y me tengo que someter. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se te para la enfermedad y te dice, yo me llamo cáncer. No, hay un nombre sobre todo nombre. Llamate como quieras, goberná lo que quieras, pero hay un nombre sobre todo nombre. Lo lee. El tema es que no le creas a lo que te están diciendo ahí, sino a lo que Él está diciendo, porque ya está escrito en vos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¡Ay, la miseria me va a gobernar porque viene contra mí! No. Bajo el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. En los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Eso es lo que vos y yo vamos, se nos va cayendo cuando creemos. Cuando vamos entendiendo quiénes somos o qué somos, y la disciplina del Señor nos gobierna, vamos disciplinando diciendo esto. Aunque no andes a los gritos, porque si te parás en la plaza, lo más probable es que te tiren un zapatazo. O te griten, salí de ahí. Pero cuando vos vivís bajo la disciplina del Señor, el sistema político, religioso y el sistema económico se ponen de rodillas ante Él. No ante vos, no ante mí, ante Él. Por eso entender que este no es un poder que va a venir de afuera. ¡Oh, Padre, envía tu poder! Y Dios dice, ya te mandé al Hijo. No tengo más hijos, tenía uno solo. Porque la Escritura dice, nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. No va a decir otro Cristo. El problema es que muchas veces estamos esperando otro Cristo. El Cristo Javier, el Cristo Donald, el Cristo Cris, el Cristo Mauricio, el Cristo, ponle el nombre que vos quieras. Estamos esperando ese Cristo. No, cuando venga Cristo, no, pero si el Señor por sobre todas las cosas, ¿en serio? ¿No estás esperando que la política haga algo y vos puedas vivir mejor porque la política lo hace? ¿No estás esperando que los sistemas religiosos, la iglesia tiene que hacer esto, la iglesia tiene que hacer el otro? Si la iglesia me diera este lugar, si la iglesia... ¿Quién es tu Cristo? ¿La iglesia o Cristo? ¿No estás esperando para estar pleno, para estar completo, para hacer algo que la economía deje de gobernarte? No me voy a poner a nombrar a los ministros de Economía del mundo, amado, porque no terminamos más. Pero la realidad es que cuando la Escritura dice, ojo, cuando aparezcan falsos cristos y digan, helo aquí, acá está, acá llegó el Salvador, acá está el Mesías. Ojo, porque hay uno solo. Hay uno solo, es el Hijo, y está en vos y está en mí. Sistema religioso. Ay, ese pastor predica tan lindo, ay, a mí me llena tanto. Ojo, que no sea Cristo.
para vos ese pastor. Porque el poder no va a venir de afuera, el poder está dentro. El Señor dio un solo hijo y se lo dio a la iglesia. Y este poder lo vamos a ir conociendo a medida que lo conocemos a Él. Porque no está el poder de Dios y aparte está Cristo. Es Cristo. Uno de los grandes aciertos de la religión para desenfocar y distorsionar los pueblos es separar a Cristo. Y Pablo lo dice a los corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? Y yo te voy a mostrar que muchas veces Cristo está dividido en nosotros. El poder de Dios, no, es Cristo. La armadura de Dios, no, es Cristo. La palabra de Dios, no, es Cristo. La sanidad, no, es Cristo. Los milagros de Dios, es Cristo. Todo es Cristo. Porque Dios te habla de una sola cosa. Dios tiene un solo lenguaje. Si vos le decías a Dios, ¿en qué idioma hablas? Cristo. ¿Pero en qué se trata? Cristo. Y en Él están todas las cosas. ¿Escuchás Cristo? ¿Creés Cristo? ¿Vivís Cristo? ¿Comés Cristo? Y en Él están todas las cosas. Es como que yo te diga, ¿en qué idioma hablas? Néstor, castellano. Ok, castellano. Y en castellano están todas las cosas. Todo es parte de un solo idioma. Todo es parte de Cristo, porque todo se trata de Cristo. El problema es cuando dividimos a Cristo. Y no tiene nada que ver con pastores o pastoras trabajando en diferentes congregaciones. No, no, no. Cristo dividido es cuando Cristo es diferentes cosas. Amados, tenemos una pésima cultura y gracias a Dios por los que recién se están añadiendo y los que hace poquito están congregando, que no están con la cabeza contaminada con esto, pero tenemos una gran cultura de bibliolatría. Hay una idolatría suprema a las Escrituras. Y Jesús, no el pastor Fernando, el pastor que vos... Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras no dan testimonio de sí misma. Las Escrituras no dan testimonio de Fernando. ¿Qué palabrita encuentra Fernando para sentirse cómodo y a partir de ahí dar un mensaje? No, las Escrituras dan testimonio de Cristo porque la vida de Dios es Cristo, no la Biblia. En la Biblia no está la vida de Dios. Ahora, cuando yo leo las Escrituras, entendiendo que es Cristo por sobre todo, Él me une las Escrituras, porque Él sabe que acá está el resumen de su palabra. El poder del que habla acá es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el poder de la resurrección, amados. Es el que vamos conociendo. Es el que hace que las personas descubran su verdadero valor. Cuando creo en Él, empiezo a vivir el poder de su resurrección y voy teniendo conocimiento, entendimiento de mi verdadero valor. Entonces pierde valor lo que creo que soy o lo que creo que quiero ser o lo que creo que me parece que yo debería ser y tiene el único valor que yo empiezo a ver es el valor verdadero que Dios me dio. Este poder de la resurrección nos da el verdadero valor, nos levanta aún de los lugares más bajos y oscuros. Estés donde estés, hagas lo que hagas, te pase lo que te pase, amado. No le digas al Señor, líbrame este pecado. No, Señor, que el poder de tu resurrección, que es el que levantó a Cristo de los muertos, el poder de tu fuerza sea el que opere en mí para que no opere el poder de mi fuerza. Porque en mi fuerza ya lo intenté 1.000.000 de veces y no lo logré. Por eso necesito el poder de tu fuerza. Porque si vos me resucitás, cada área que resucita es un área que le gana al pecado porque declara la victoria de Cristo en la cruz. Porque eso es la resurrección, la declaración pública ante los principados y potestades de que Cristo venció. Por eso se ha tratado durante siglos, este sistema trató de tapar la resurrección. Ni bien resucitó, trataron de tapar la resurrección. Porque ese es el fundamento de nuestra fe. Ese es el fundamento del conocimiento de Cristo, la resurrección. Porque la resurrección habla de su victoria. Si no, Jesús sería un simple profeta. Bueno, de los mejores, pero un simple profeta, si no hubiera resucitado.
Este poder enfoca pensamientos. Este poder enfoca oraciones. Y al enfocar los pensamientos y enfocar las oraciones, enfoca las acciones. Por eso es clamar para que el poder de la resurrección se manifieste, no para saber orar, no para saber qué hacer, no para conocer la voluntad de Dios, sino, Señor, que se manifieste el poder de tu resurrección en mí. Es el poder de Dios, Cristo mismo. Este poder es el que nos permite, aunque vos creas y yo crea, que ¿viste cuando usa fe? Uy, pasé de largo, uy, me salvé. No, amado, este poder es el que nos permite salir airosos de las situaciones de la vida, de cualquiera. Y a partir de salir airosos, entendiendo, reconociendo, declarando y honrando la participación del poder de su fuerza y no el de la mía, amados, ese poder establece una medida de Cristo que va a derrocar a cualquier otro rey que se quiera establecer en ese lugar. Si yo digo, zafé, sigo siendo el rey, diría el profeta Luis Miguel. Pero si yo digo, Señor, fue el poder de tu fuerza, automáticamente la resurrección de Cristo se manifiesta en mí y su victoria gana terreno por sobre cualquier pensamiento, altivez o argumento humano. Así que estamos en la tierra. Yo le voy a decir para qué estamos en la tierra. Después ustedes, si no lo creen, es un problema de ustedes. Yo ya sé para qué estoy y a eso me dedico. Estamos en la tierra para someter culturas esclavizantes con la expresión del Hijo, siendo el Hijo de Dios en la tierra. No entiendo, te van a explicar. Me cuesta verme ahí, te van a contar. Algún testigo te va a contar, no un religioso que sepa nada más que la Biblia, algún testigo te va a contar. Porque nosotros podemos ser cuerpo de Cristo porque lo leí en la Biblia, o puedo ser cuerpo de Cristo porque alguien verdaderamente se vio como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es cuerpo de Cristo? El que entiende que está en la tierra para destruir en su nombre, en su poder, bajo su disciplina, estructuras esclavizantes. ¿Y qué tengo que hacer? Y detectar las estructuras esclavizantes. Este siglo tiene estructuras esclavizantes y yo las tengo que detectar. De algunas capaz que todavía soy esclavo. Bueno, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero yo ya sé para qué estoy. Y dar a conocer, por entendimiento de esto, a las naciones, una vez que se rompen las culturas que esclavizan, las estructuras que esclavizan, automáticamente ahí se manifiesta el dar a conocer a las naciones. Y yo te voy a decir algo, las naciones no. El que tenés al lado es parte de las naciones. Tus hijos son parte de las naciones. La familia alrededor es parte de las naciones. El vecino es parte de las naciones. ¿Cómo vamos a romper estructuras esclavizantes siendo esclavos de nuestras propias concupiscencias? La disciplina del Señor siempre tiene como fin enfocar y no castigar. La disciplina del Señor no está puesta para castigar. Es para despertar la conciencia, para despertar la mente humana a su realidad. Jesús se presentó como el pastor de las ovejas. Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Fue clarísimo. ¿Cuál es la disciplina que un pastor le pone a una oveja? Lo que declaró el Señor un ratito después. Dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Y empezó a hablar de la religión, porque la religión vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿él qué dice? Yo soy la puerta, las ovejas tienen que entrar por mi puerta. ¿Cuál es la disciplina que le pone un pastor a las ovejas? Agarra una varita y le dice, no, para allá no, para acá no, para allá no, para acá no, ahí vas bien, ahí vas bien.
Y cuando la oveja se quiere descarriar, vení, vamos. No, están allá no. Ahí va. Esa es la disciplina del Señor, la que enfoca a la oveja en la puerta. Y la puerta es Cristo. ¿Para qué? Para que la oveja acceda a lo que está del otro lado de la puerta, el conocimiento pleno del amor del Padre. Por eso el Señor lo que llama es a despertar a la mente humana, despertar la conciencia al entendimiento de quién es Él. Esa es la disciplina del Señor. ¿Cómo disciplina el Señor? Con vara. Sí, pero no la vara que te la revienta en la cabeza y te deja tirado en el piso dormido del palazo. Es la vara que te toca ahí en la colita, para acá, la colita para acá, la colita para acá, para acá. A veces un poquito a la espaldita hay que darle para que camine derecho. Pero esa es la disciplina del Señor. Amados, tenemos que entender algo. Todo aquello a lo que el Señor nos permite acceder es para que sea administrado bajo su disciplina. ¿Por qué lo que muchas personas tienen lo pierden y se les escurre como agua entre los dedos? Porque Dios se lo da para ser administrado bajo su disciplina. Y las personas lo empiezan a administrar bajo su propia disciplina. Llámese un llamado, llámese un negocio, llámese una facultad, un estudio, lo que sea. La persona empieza a administrar conforme a su propia disciplina. Muchas personas, ¡hey, Señor, no tengo trabajo! Dios le da trabajo y después empiezan a administrar su vida en base al trabajo y no en base a la disciplina del Señor. Señor, se me pianta el matrimonio. Bueno, está bien, yo te lo reconfiguro. Y después, como está todo ordenadito, porque los hombres y las mujeres tenemos esa característica medio sindicalista, que una vez que me dan trabajo me pongo en contra del jefe, ¿sí? Pero eso viene de Adán. A Adán le dieron laburo, no era nada. Le dieron una tarea y de repente empezó a sublevarse. El sindicalismo no empezó con Huguito, empezó con Adancito. Y Evita. Es verdad, Evita es la madre del sindicalismo. Porque es la primera que dijo, vamos a... No estoy hablando de la de hace poquito, sino la de Eva, ¿sí? Vamos a rebelarnos contra el Señor porque nosotros sabemos administrar. Hermano, no es tuyo, se te dio a administrar. ¿Y qué pasó? Todo lo que el hombre quiere administrar a su manera termina poniéndose en contra del hombre. Por eso, y eso es algo que Dios lo dijo. Y el hombre va a querer tratar de ir en contra de lo que Dios dijo. Y Dios le dijo, por querer administrar como vos querés lo que yo te di, cardo y espino te dará la tierra. Seguite peleando con lo que quieras, pero el Señor ya lo dijo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Eso no es una bendición. Ay, yo me gano el pan con el sudor. No, hermano, es una maldición. Porque Dios puso a Adán en el lugar donde todo funcionaba. Y él lo único que tenía que hacer era administrar. ¿Qué se puso a hacer Adán? A trabajar en su propia disciplina. Todo lo que Dios nos da es para administrarlo conforme a su disciplina. Y no se va a poder administrar con disciplina propia. Cuando yo le quiera meter disciplina propia, automáticamente entro en la maldición adánica. Cardos y espinos te dará la tierra. Por eso el problema no es el diablo. El problema es que tengo que ver si no estoy administrando bajo mi propia disciplina. O sea, ¿cómo me doy cuenta? ¿Y para qué administro esto? ¿Para que el Señor se manifieste en la tierra? ¿O para yo tener un buen pasar? En todo, no estoy hablando solo de lo financiero, estoy hablando en todo. Todo lo que Dios me dio a administrar es para establecer medidas de su disciplina. De su disciplina. Por eso la iglesia, los hermanos de la congregación, los más crecidos, la iglesia en general, no puede colaborar con quien decide administrar bajo su propia disciplina. No se puede hacer lo que Dios no hace. Dios no está para mejorar a las personas.
El poder de Dios, la disciplina de Dios no es para mejorar a las personas, para que seas la mejor versión de vos mismo. El poder de Dios es para que Cristo sea en nosotros y desde nosotros. Y Él sea el administrador de todas las cosas, porque es en el poder de su fuerza o arréglate como puedas. La disciplina del Señor le manifiesta al hombre la verdad. La disciplina del Señor le dice al hombre la verdad. Y la gracia disciplina al hombre para que sea esa verdad. Días pasados hablábamos de tanto el rey David como Job diciendo ¿qué es el hombre? La verdad dice lo que es el hombre. El hombre es la expresión de Cristo en la tierra. Fuera de eso, el hombre no es nada. Por eso dice, apartados de mí, nada podrán hacer. O sea, apartados de ser la expresión mía en la tierra, nada me interesa que hagan para mí. Por eso la disciplina del Señor le resuelve al hombre todos los problemas existenciales. La disciplina del Señor le resuelve al hombre pasado, presente y futuro. ¿Sabe lo que le dice la disciplina del Señor al hombre? Cuando el hombre escucha y el hombre cree, el pasado no es tuyo, el presente no es tuyo y el futuro tampoco es tuyo. Así que dame el pasado, dame el presente, dame el futuro, yo me encargo y vas a ver cómo te resuelvo todas tus cuestiones internas y existenciales. Pero yo quiero solucionar mi problema matrimonial. Y yo quiero solucionar tu situación interna. Pero yo quiero solucionar mi problema financiero. Yo quiero solucionar tu problema existencial interno. Pero yo quiero progresar en la vida. Yo quiero hacerte entender acerca de mi carácter para que mi carácter sea el que gobierne en tu familia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, y no que te gobierne el carácter de esta generación. Una vez que el hombre crea la disciplina del Señor, resuelve en su interior qué es y para qué está en la tierra. Entonces todas sus preguntas y problemas existenciales se resuelven. Por eso mi pregunta a Dios tiene que ser, Señor, yo ya sé qué soy. Yo ya sé para qué estoy. Ahora que el poder de tus fuerzas se manifieste, ¿será una realidad para mí? Y Dios te va a decir, sí, cree. Porque sin Cristo operando, sin Cristo operativo, el hombre está incompleto. Por más que venga a una reunión como esta, o a 20 reuniones como esta, o vaya a todos los congresos de reuniones como esta, o vaya a todas las congregaciones que hay reuniones como esta. Si Cristo no está operativo, ¿y cómo está operativo Cristo? Cuando es el poder de su fuerza. Cuando vivo para que Él sea una realidad en la tierra. Sin Cristo operando en el hombre está incompleto. Se va a sentir incompleto y va a vivir incompleto. Bien, se lo digo en argentino. Es un BMW que anda a pedales. ¿Saben todo lo que es un BMW? ¿Sí? Un Mercedes-Benz, ¿sí? Es un BMW sin combustible, a pedales. Sin Cristo operativo, el hombre es un BMW que anda a pedales. O más que a pedales, con la puerta abierta y ¡pum! ¿Se puede manejar así? Sí. Abrí la puerta del auto y... Yo veo mucha gente así, ¿eh? Todos son un BMW. El problema, yo cuando veo una persona entrar, veo una persona, cualquiera de ustedes, a todos ustedes, para mí son un BMW. El problema es que a veces están, porque como es del asiento del conductor, tiene que ir con la izquierda, encima con la izquierda, que es la pierna menos hábil de la mayoría. Y vos lo ves, soy un BMW, yo soy un BMW, en Cristo soy un BMW.
El pecado hizo que el hombre sea un BMW que funciona al arrastre, a pedales. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que el hombre cree que así se funciona. Que está bien. Esta es la gran ventaja que generó el pecado. O sea, si tengo que alabar algo del pecado, cosa que perdónenme, no alabo nada, el pecado como sistema de influencia, es hacerle creer al hombre, a la humanidad, que siendo un BMW está bien funcionar sin nafta. Con la puerta abierta y así. Y la persona está convencida de que eso está bien. Eso es lo que logró el pecado. Hasta. Digan conmigo, hasta que Cristo aparece. Y ahí el BMW se da cuenta de que está funcionando al 10%. ¿Y saben qué hace? Va a la estación de servicio. Y dice, lléname el tanque. Y ahí empieza a manifestarse el poder de su fuerza. Es tu fuerza, Señor. Oh, mira. Oh, encima caja automática. Oh. Velocidad crucero. Con, ¿cómo se llaman los aparatitos, los sensores de choque? O sea, ya hasta con los ojos cerrados va el hombre. Pantallita para estacionar adelante. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era un BMW. Pero funcionaba con el 10% de la capacidad del auto. Ahora tiene la nafta. Eso cuando alguien llega a Cristo. Y cuando Cristo se manifiesta en una vida. El problema es que eso tiene que empezar a evolucionar. Porque no sea cosa que después me quede sin nafta, deje de operar con la nafta. Cuando uno va conociendo, sabe que no le puede poner cualquier cosa. Sos un BMW. No cargues cualquier cosa. No permitas que te llenen de cualquier cosa, con nafta, con basura, con gasoil, con GNC. Hay gente que le pone GNC al BMW. No naciste para funcionar al 10%. No naciste para que el sistema te diga cómo funcionar. Naciste para disfrutar de conocer a Dios y conociéndolo romper las estructuras de este sistema para que muchos verdaderamente lo conozcan. Él abrió la puerta. Él abrió el camino. Él pagó el viaje. ¿Y yo qué hago? Escucha, cree y lo que te diga, hacelo. Amados, quiero decirles algo para ir terminando. Hagamos lo que hagamos. Demos las vueltas que demos. Ustedes, yo y toda la humanidad. Hagamos lo que hagamos. Demos las vueltas que demos. Estamos marcados. Porque a mí me dice la Biblia, y entiendo que me lo dice Dios, que Él puso eternidad en el corazón del hombre. No dice de los evangélicos que se congregan en abundante gracia. Dice, Él puso eternidad en el corazón del hombre. Él dijo, están marcados, sirven nada más que para hacer un BMW con combustible preparado por mí. Ahora, ustedes hagan lo que quieran. Tarde o temprano, más tarde o más temprano, ustedes están marcados. Ustedes se van a dar cuenta lo que son y que está el viaje pago y qué combustible necesitan para ese viaje. Y van a empezar a vivir. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilo, ustedes van en el BM. Tranquilo. Decirle al que tenés cerca, estamos marcados. El viaje es de ida, amados. Desde que naciste, quiero decirte algo, desde que naciste estás marcado. Desde que naciste estás marcado. Miren lo que dice Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿fue levantado? ¿Fue levantado? O sea, y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos. Este es el tatuaje de Dios. La humanidad tiene un tatuaje que dice, Dios me está arrastrando, Dios me está arrastrando. Así que
en base a esto que tenés que orar por tu familia. Señor, vos decís que si vos resucitaste, y como resucitaste, lo creo, a todos atraerás a vos. Así que yo le digo a Juancito que está tatuado y que ahora empieza a ver el tatuaje. Y le digo a Pedrito que está tatuado y ahora empieza a ver el tatuaje. Y le digo a Juana que está tatuada y que empieza a ver el tatuaje. Y si hay alguno ahí medio desenfocado, enfocalo no a los gritos, enfocalo en oración. Yo le digo a este que está desenfocado que está tatuado. Porque Él a todos atraerá a sí mismo. ¿Y sabes qué? Ahora se van los obstáculos. Y disciplino todo lo que rodea a esa persona para que se ponga bajo la disciplina de la palabra del Señor que dice que Él lo está atrayendo. Y si Dios dijo que está atrayendo a alguien y te pone en el corazón que orés por ese alguien y orás bajo el gobierno de la palabra, ese alguien se va a meter bajo la disciplina del Señor. Esperalo porque va a pasar, amado. Y cierro con esto. ¿Me dejan dar un resumen de la realidad? ¿Se quieren poner de pie para oír? Pero no se vayan porque se pierden el resumen. Juan, clausurame el baño en este momento, por favor. Si quieren, digan conmigo, así me ayudan. Un resumen de la realidad. Yo les voy a dar un resumen de cómo se llegó a la disciplina del Señor. Amados, la disciplina del Señor es el Señor. La disciplina del Señor es Cristo. La disciplina del Señor es la puerta. La disciplina del Señor es el poder del Señor. ¿Y saben cómo se da a conocer la disciplina del Señor? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero si no, se los digo. A través de la predicación de la palabra y la cruz. Todo lo que hemos predicado es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ¿saben dónde empezó la palabra de la cruz? No en la crucifixión. La palabra de la cruz empezó cuando el Señor dijo, sea la luz. El Hijo obedeció y a través de Él fue la luz. Ahí empezó la palabra de la cruz. Empezó a predicar, por eso dice que el Señor mismo, sin tener predicadores en ese momento, le predicó el Evangelio a Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Le dijo, sea la luz en tu vida. Para que ya no para que ya la disciplina que te pusieron ya no sea la que te gobierne, sino que te gobierne la mía. Cuando el Señor dijo, sea la luz, empezó la palabra de la cruz a desarrollarse. Aunque está en el Génesis, pero empezó a desarrollarse. Luego continuó cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vamos a ponerlo a hacer determinadas tareas. Hagamos a la humanidad. ¿Pero por qué hagamos? Ese hagamos no es tengo ganas de hacer a alguien y ponerlo para digitarle la vida. No, quiero poner a alguien que me represente. Y me va a representar marcando mi disciplina. Él hará todo lo que le diga y él hará lo que la disciplina que yo le doy haga y hará que todo se discipline bajo mi disciplina. ¿Sí? Por eso le dijo, señoreen sobre las aves, señoreen sobre los peces, todo. ¿Y qué pasaba? Mientras el hombre estaba bajo la disciplina de Dios, todo daba fruto. El sistema trabajaba a su favor. El sistema Edén trabajaba. Entonces, no tenía que regar las plantas. Había un rocío que regaba las plantas. Es que el hombre tenía que administrar. A ver, agarramos 10 papas, 3 para acá, 3 para acá, 5 se la damos a este. Tenía que administrar. Todo le era dado. Si hay algo que hoy está costando, y mucho, es porque estoy administrando yo. Luego continuó con el hombre errando. ¿Pero qué erra el homre? Nada más, ¿de que Dios le importó que muerda un fruto? El problema era que al morder el fruto, el hombre se transformaba en lo que siempre quiso ser, el dueño de todas las cosas. Entonces la palabra de la cruz siguió con un hombre que no entendió para qué Dios lo puso. Y Dios diciéndole, hablando en el consejo con el Hijo y el Espíritu, diciendo, el hombre no puede estar más en nuestro ámbito.
Él quiere ser como nosotros. Dice, ¿te acuerdas? Lo puso a su imagen. Pero Él quiere ser como nosotros, según su propia forma. Él quiere ser Él quiere ser cristiano. Él quiere ser evangélico. Él quiere pertenecer a una congregación. Él quiere servir a Dios, pero a su forma. Entonces acá no puede estar. No puede estar en una congregación, sí. ¿Es salvo? Seguro que sí. Pero no va a poder funcionar bajo el ámbito del Espíritu. ¿Cómo continúa la palabra de la cruz? Con el pecado entrando por un hombre. Dice la Escritura, el pecado entró por un hombre. Y ahí el hombre, cuando entra el pecado, la palabra de la cruz dice que el hombre empezó a vivir para lo que no fue creado. Eso lo dice la palabra de la cruz. ¿Dónde está? En toda la Biblia. El hombre empezó a hacer el BMW que funcionaba bajo su propia forma de funcionar. Por eso se cansa, por eso se desgasta. ¿Cómo sigue la palabra de la cruz? Con una promesa del Señor que se está cumpliendo en nuestros días. Se cumplió en la cruz y se continúa cumpliendo y se continuará cumpliendo. La simiente de la mujer aplastará la cabeza del sistema, aplastará la cabeza del enemigo. Por eso el problema no es entre el diablo tiene guerra contra mí, no, Dios te puso en esa guerra, así que no entra ni porque pondré enemistad entre ti y la simiente de la serpiente. O sea, estamos en una guerra que nos puso el Señor, pero somos victoriosos, ya la ganamos. Él está avisando, da la profecía sobre cómo la iglesia impondrá su propia disciplina, la propia disciplina del Señor. ¿Cómo continúa la palabra de la cruz? A lo largo de todas las Escrituras, con cientos y cientos y cientos de avisos sobre la venida del Señor, que iba a recuperar todas las cosas para que el Padre se pueda manifestar en la tierra y tenga nuevamente representación. Si vos agarrás la Biblia vas a encontrar un montón de fotos sobre Jesús y sobre el Mesías y sobre lo que vendría después. Luego sigue con Juan diciéndonos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como lo del unigénito de Dios. ¡Wow! Pero esa carne, dice la palabra de la cruz, que fue muerta, fue sepultada y fue resucitada. Esa carne cumplió con la demanda del Padre. De esa carne salió la vida, salió el poder de la resurrección. Por cumplir la demanda del Padre, el Hijo venció por sobre todo. No fue porque Él decidió vencer, sino porque cumplió con la demanda del Padre. Había que pagar un rescate para que la humanidad pueda vivir. Y por cumplir, por vencer sobre todo, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que bajo ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, todo lo que absorbe ese nombre se suma a su victoria. ¿Cómo absorbe el nombre? ¿Por imposición? ¿Por manipulación? No, ese nombre absorbe por creer. Yo creo a la obra completa de la cruz. Y sigo creyendo, no es creí una vez y para siempre. Fui salvo de una vez y para siempre. Seguramente si me mantengo ahí seré siempre salvo. Ahora el tema es que por creer constantemente estaré en la victoria de ese nombre. ¿Qué pasa al creer? Morimos al sistema mundo. Porque la única manera de morir al pecado es morir al sistema. Morimos al pecado y resucitamos juntamente con Él. Y al resucitar juntamente con Él, pasamos a ser su victoria en la tierra. Digan conmigo, por la fe. Todo nuestro ser se disciplina para que gobierne
en la tierra esa victoria. Y cierro con Efesios capítulo 3. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre.